Listo. Buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy, el CEF de Anestesiología les da la bienvenida a todos ustedes. Esperamos que la charla de hoy de anestésicos inhalados, dada por Sergio Segura y a cargo de la doctora Natalie Rodríguez, de anestésicos inhalados, sea de su agrado para ustedes, que todos se entiendan muy bien. Si tienen algunas preguntas, pueden hacerlo en la final de la charla. Eh, Recuerden que esta grabación va a quedar grabada y lo vamos a subir al canal de YouTube que pueden encontrar en nuestro canal de Instagram. Entonces, esperamos que pues, sea asegurado la charla y vamos a dar por iniciada la exposición el día de hoy. Bueno, buenas noches para todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de anestésicos inhalados de parte del CEF de Anestesiología. Pues mi nombre es Sergio Enrique Segura, estudiante de 10º semestre de Medicina, y mi tutora a cargo, la doctora Laura Natalie Rodríguez, residente de Anestesiología. Entonces, para modo de introducción, tenemos que tener en cuenta que la anestesia inhalatoria va a basar sus medicamentos o sus anestésicos inhalatorios en dos grupos: los gases o los vapores y las sustancias volátiles o los líquidos volátiles. Entonces, los vapores o los gases van a ser el xenón, el peróxido de nitrógeno, y las sustancias volátiles entra el grupo de los éteres halogenados y los hidrocarburos. El fin de esta anestesia como tal es abolir todo tipo de respuesta, o sea, hacer una hipnosis, una analgesia y una relajación, y el objetivo va a ser conseguir una presión parcial del anestésico a nivel cerebral y del sistema nervioso central. Eh, ya para hablar un poquito acerca de la farmacocinética, entonces como a modo de generalidades, pues los anestésicos inhalados se distribuyen entre los tejidos, básicamente entre el alveolo y la sangre, o pues el gas que hay a nivel alveolar y la sangre, de modo que el equilibrio se alcanza cuando la presión parcial del gas anestésico es igual en todos los tejidos. O sea, cuando el paciente inspira el anestésico por suficiente tiempo, puede lograr que en todos los tejidos se equilibre esa presión parcial anestésica, y de esa manera pues va a lograrse el efecto anestésico. Sin embargo, aunque la presión parcial del anestésico sea igual en todos los tejidos, la concentración del anestésico en cada tejido puede llegar a ser distinto. Entonces son dos conceptos diferentes que tenemos que tener en cuenta. Van a haber ciertos factores que afectan la concentración alveolar. Entonces, dentro de estos encontramos el coeficiente de partición gas del anestésico, que me voy a extender un poquito en la siguiente diapositiva para explicarles de manera pues más óptima, pero básicamente esto va a, digamos que, alterar o a modificar qué tan rápido, qué tan lento va a haber la transferencia tanto del alveolo a la sangre del anestésico, como pues ya su distribución a nivel de pues órganos, como sería al sistema nervioso central. Otro factor que pues afecta la concentración alveolar es el gasto cardíaco, dado que pues va a haber una diferencia entre la presión parcial del gas en el alveolo y la sangre venosa. Pues digamos que este gasto cardíaco también va a influir mucho a nivel perfusión y a nivel de velocidad en la que va a llegar el anestésico a los tejidos. Entonces, ya para hablar un poco más del coeficiente de partición sangre-gas, básicamente esto mide cuánto se disuelve el anestésico en la sangre. Entonces, esto va a variar en base a la estructura química de cada agente anestésico. Entonces, esto puede dar explicación de por qué tan rápido, qué tan lento va a ser la absorción del anestésico, qué tan rápido, qué tan lento se va a eliminar, y qué tan rápido y qué tan lento va a haber una recuperación por parte del paciente. Entonces, aquí tenemos una tabla a la derecha en la cual tenemos todos los coeficientes de partición sangre-gas de los anestésicos volátiles, en los cuales, pues digamos que si podemos ver la tabla, el alotano tiene el mayor coeficiente de partición sangre-gas y el desflurano es el que tiene menor coeficiente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si un anestésico es poco soluble en sangre, va a tener una menor solubilidad, una mayor solubilidad en sangre. Entonces, ejemplo, el alotano, como tiene un coeficiente de partición sangre-gas de 2.4, quiere decir que es más soluble en sangre, entonces se va a diluir más en la sangre y va a disminuir su velocidad de propagación, por decirlo así, y de concentración tanto a nivel alveolar como a nivel de pues, cerebral, porque pues va a demorar en llegar hasta el nivel del sistema nervioso central. Contrario al desflurano, que como tiene menor solubilidad en sangre, va a diluirse menor en sangre y por ende va a llegar más directamente
tanto al alvéolo como a la sangre como al sistema nervioso central. Entonces, espero que les haya quedado un poco claro. Igual también es importante tener en cuenta la relación de la profundidad anestésica, porque pues cuanto mayor se eleva la presión parcial en el alvéolo hacia la presión del vaporizador o del pues lo que está inspirando el paciente, más rápido se va a inducir la anestesia. Además de este coeficiente de partición sangre-gas, también existe un coeficiente de partición aceite-gas que es específico para este tipo de anestésicos inhalados y básicamente va a medir la afinidad del fármaco con la grasa en relación con el gas alveolar. Es un ejemplo, el alotano también es muy liposoluble y pues tiene un alto coeficiente de aceite-gas. ¿Esto qué quiere decir? Que va a almacenarse más en el tejido adiposo y pues por ende también va a eliminarse de manera más prolongada. O sea, su eliminación va a ser un poco más lenta. Aquí pues encontramos 4 pilares de la farmacocinética que tenemos que entender muy bien para poder comprender esto. Entonces pues está la captación, la distribución, el metabolismo y la eliminación en el circuito respiratorio. Entonces, para empezar a hablar de esto, encontramos en primera instancia la captación, que es el proceso mediante el cual el anestésico pasa de los pulmones a la sangre. Entonces, esto va a estar mediado dado la presión parcial del anestésico. Entonces, está el anestésico con su presión parcial, llega al alvéolo, esto va a aumentar la presión alveolar, entonces va a haber una presión alveolar elevada. Ese aumento de presión en el alvéolo va a hacer que haya una mayor presión parcial en ese sitio y a su vez eso va a aumentar la velocidad de transferencia del alvéolo a la sangre. Entonces, entre mayor presión parcial haya en el alvéolo, mayor o con mayor velocidad se va a transferir ese anestésico del alvéolo a la sangre y por ende pues va a haber una inducción anestésica más rápida. Hay ciertos factores que influyen en la captación de este anestésico, como pues lo que les acabo de mencionar, pues la presión parcial del anestésico en los alvéolos, la fracción inspirada, o sea, mayor cantidad inhalada, va a haber un efecto más rápido, la ventilación alveolar, o sea, cuanto más aire entra a los pulmones, el efecto va a ser más rápido, el coeficiente de solubilidad, entonces a menos solubilidad, la inducción va a ser más rápida y viceversa, como les mencioné anteriormente, por parte del coeficiente de solubilidad. Y el gasto cardíaco es que, pues, si el corazón bombea menos sangre, la captación del anestésico a la sangre disminuye, o sea, el anestésico va a dejar de diluirse tanto en sangre, lo que genera que a nivel alveolar haya más concentración del anestésico y aumente como la velocidad de inducción de la anestesia. Son parte de la captación. Ahora, la distribución. El anestésico ya una vez en sangre viaja por esta misma y llega de manera rápida a los órganos. Bueno, pues tenemos tres clasificaciones. Los órganos bien perfundidos, que también se conocen como GRB, como podemos ver en la imagen de la derecha, que GRB quiere decir grupo de tejidos de rápida vascularización. Dentro de estos está el cerebro, el corazón, el hígado y los riñones, que son los que primero van a adquirir como esa anestesia. Luego está el músculo y la piel, que son los tejidos moderadamente perfundidos, entonces su absorción va a ser un poco más lenta. Y ya por último están los tejidos poco perfundidos, donde la absorción va a ser muy lenta, como lo es pues ya el tejido adiposo. Entonces, ya una vez de sangre pasan a los tejidos, pues digamos que ahí ya se da el proceso de distribución. Ahora, es importante tener en cuenta que, pues digamos, al proceso ya de la eliminación, exactamente igual, o sea, más rápido va a pasar del tejido a la circulación venosa para poder volver al alvéolo y ya en el alvéolo ser exhalado por el paciente y eliminado los tejidos de rápida vascularización y ya por último, el músculo y la grasa pues es lo que va a pasar a sangre venosa. Entonces básicamente lo último que queda libre de anestésico es la grasa y por eso es que los anestésicos que son muy liposolubles se demoran más en eliminarse porque pues se van a quedar almacenados pues en la grasa. Por parte pues del metabolismo, principalmente pues los anestésicos se van a metabolizar en el hígado por la enzima CYP12I, pues su eliminación en su mayoría pues es por la parte pulmonar, como les acabo de explicar. Digamos que hay varios efectos adversos. Uno de ellos es con el alotano, que puede causar toxicidad hepática, principalmente necrosis centrolobulillar,
El metoxiflurano también puede causar daño renal y nefroxicidad por fluoruros. Entonces, pues, básicamente, cuando estamos utilizando anestésicos inhalados, tenemos que tener cuidado pues, a nivel hepático y a nivel pues, renal, porque podemos causar tanto nefro como hepatotoxicidad. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Y ya para la eliminación, como les expliqué anteriormente, entonces pues ocurre principalmente por la ventilación alveolar. Pues hay factores que van a influir en esa eliminación, dentro de ellos está la solubilidad. Entonces, pues si el anestésico es poco soluble en sangre, también se va a eliminar mucho más rápido que si es más soluble en sangre, entonces se va a eliminar de manera más lenta. La ventilación alveolar, entonces pues va a haber al haber una mejor respiración, pues va a acelerar ese proceso de eliminación. Y pues la redistribución y el metabolismo hepático también es importante porque eso prolonga o acorta el periodo de eliminación. Bueno, en esta diapositiva quería traerles como tal, pues esa tabla y este esquema. Entonces, pues la tabla básicamente divide lo que les acabo de explicar. Entonces, los tejidos de alta vascularización, el músculo y la grasa, y pues los tejidos de poca vascularización. Y cosas como el gasto cardíaco, la perfusión o la solubilidad relativa. Entonces, podemos evidenciar que el gasto cardíaco, pues obviamente, se va a dirigir mucho más a los órganos pues más perfundidos, la perfusión igual, pero pues vemos que la solubilidad relativa va más encaminada hacia los tejidos grasos. Entonces es lo que les acabo de explicar de los anestésicos que son liposolubles, como el alotano. Y a la derecha es una gráfica que básicamente lo que nos explica, pues en el eje de la X están los minutos o el tiempo y en el eje de la Y está el índice FA-FI, que FA es fracción alveolar y FI es fracción inspirada. Entonces, pues este índice, bueno, pues la fracción alveolar, pues es la concentración del anestésico que hay en el alveolo, y la fracción inspirada, pues es la concentración del anestésico que en la mezcla de gases el paciente está inhalando en el circuito anestésico. Entonces, este índice, ¿por qué es importante? Va a indicar básicamente qué tan rápido el anestésico se acumula en la parte del alveolo en comparación con la cantidad que se está administrando. Entonces se utiliza para evaluar la velocidad de la inducción de la anestesia inhalada. O sea, todo lo que el paciente inhala de anestésico no es lo mismo que llega al alveolo. Entonces, esa es la importancia y por eso vemos que, un ejemplo, a los 10 minutos el alotano tiene un índice de FAFI como de 0.5, 0.4, a diferencia del óxido nitroso que es 0.9. Entonces, esto quiere decir que pues todo el alotano que inspira el paciente no es el mismo que se va a almacenar en el alveolo, a diferencia de, por ejemplo, el óxido nitroso, que casi que todo lo que inspira el paciente le va a llegar directamente al alveolo. Ya para hablar de farmacodinamia, entonces tenemos que hablar primero de la concentración alveolar mínima, conocida como MAC o CAM. Entonces, esto por definición es que la MAC de un anestésico inhalado va a ser la concentración alveolar que previene el movimiento en el 50% de los pacientes en respuesta a un estímulo estandarizado, como por ejemplo una incisión quirúrgica. Entonces, ¿para qué sirve la MAC? Entonces, la MAC va a reflejar básicamente la presión parcial a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso central, y esto permite comparar potencias entre agentes anestésicos y proporcionar una medida estándar. Entonces, como podemos evidenciar, en la tabla inferior podemos ver pues cada agente anestésico con su porcentaje de MAC respectivo. Entonces va a haber una relación entre la MAC y la potencia. Entre mayor porcentaje de MAC tenga, menor va a ser su potencia. Por lo tanto, se va a requerir más anestésico para lograr el efecto deseado. Entonces, un ejemplo, el óxido nitroso tiene un porcentaje MAC de 105, es un porcentaje muy alto, lo que quiere decir que es menos potente que el resto. Entonces se va a requerir más anestésico para lograr un efecto óptimo. A diferencia del alotano, por ejemplo, que es 0.75, tiene una MAC muy baja. Eso quiere decir que es muy potente y se necesita mucho menos anestésico para lograr su efecto. Pero entonces ahí surge una duda y es la siguiente. Si el alotano se almacena o bueno, tiende a ser más liposoluble y más soluble en sangre, uno pensaría que pues por estar más almacenado ahí se requeriría más cantidad de alotano para generar un efecto anestésico. Pero realmente lo que ocurre es que a pesar de que el alotano se diluye en sangre y en grasa, lo que pasa es que, o sea, dado la potencia anestésica, eso de la MAC,
depende de la presión parcial del anestésico a nivel del cerebro. Entonces, el alotano sí tiene una capacidad para llegar muy rápido al sistema nervioso central y hacer su efecto. Entonces, no requeriría tanta cantidad pues en el cuerpo. Entonces, es como un poquito contradictorio, pero así es como funciona. Adicionalmente, entonces, pues es posible que los anestésicos inhalatorios actúen sobre múltiples receptores proteicos a nivel del sistema nervioso central y esto afecte la actividad neuronal. Entonces, básicamente van a causar pues una alteración en la transmisión nerviosa. Entonces, pues esto es, a la final es lo que va a causar pues el efecto anestésico. Entonces, pues tenemos dos mecanismos de acción. Los anestésicos como el sevoflurano va a actuar en los receptores GABA causando la sedación y por otra parte, los gases como el xenón o el óxido nitroso van a bloquear o inhibir los receptores NMDA, disminuyendo la actividad neuronal. Entonces, pues, eso es básicamente lo que ocurre. Las áreas principales, bueno, las áreas cerebrales principales, principalmente afectadas de los anestésicos inhalados van a incluir el hipocampo, la corteza olfatoria, el núcleo cuneado, la corteza cerebral y el sistema de activación reticular. Adicionalmente, se ha demostrado que los anestésicos van a deprimir la transmisión excitatoria de la médula espinal, principalmente por medio de las interneuronas de las astas dorsales, que participan en la transmisión del dolor. Entonces también bloquea por ese lado la parte del dolor. Bueno, aquí adicionalmente, para hablar de la neurotoxicidad anestésica, es importante recalcar que se han realizado distintos ensayos, tanto en humanos como en animales, para desmentir la neurotoxicidad de los anestésicos que pueda llevar a discapacidades del desarrollo en niños, pero se declaró que aún no es posible saber si los fármacos anestésicos son seguros para niños específicamente en un único procedimiento de corta duración y por lo tanto tampoco se sabe si presentan un riesgo pues significativo. Sin embargo, la FDA emitió una advertencia de que el uso repetido y prolongado de los anestésicos generales o sedantes en niños menores de 3 años puede afectar el desarrollo cerebral. Adicionalmente, se ha sugerido que los agentes anestésicos contribuyen a la hiperfosforilación de la proteína tau que está relacionada con el Alzheimer. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, pues para la neuroprotección, pues se ha demostrado que algunos anestésicos inhalados proporcionan efectos protectores tanto neurológicos como cardíacos, sobre todo contra la lesión por isquemia de reperfusión. De hecho, algunos anestésicos como el xenón pueden prevenir la muerte celular, bloqueando la entrada de calcio a las neuronas. Y pues esto es básicamente como algunos pros que tienen los anestésicos inhalados. Bueno, ya para hablar de farmacología clínica, tenemos pues la clasificación que les he venido mencionando. Entonces encontramos dentro de los gases el óxido nitroso y el xenón, y dentro de los líquidos volátiles, pues los éteres halogenados, entre los cuales está el isoflurano, el sevoflurano, el desflurano, y los hidrocarburos, entre los cuales se encuentra el alotano. Entonces, esta tabla básicamente pues muestra cada anestésico y cada efecto a nivel de cada órgano que se puede evidenciar. Básicamente todos van a producir pues unas características o unos hallazgos similares, pero en diferentes o en mayor o en menor medida. Entonces, a nivel cardiovascular va a haber una disminución de la presión sanguínea, de la frecuencia cardíaca, del gasto cardíaco. A nivel respiratorio va a haber una disminución del volumen tidal, pero pues vamos a ver un aumento de la frecuencia respiratoria. A nivel cerebral, pues va a haber un aumento del flujo sanguíneo, de la presión intracraneal y va a haber una disminución de la tasa metabólica cerebral. Y a nivel renal, pues lo que sí va a ocurrir es que va a haber una disminución del flujo sanguíneo, va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular y va a haber una disminución del gasto urinario. Entonces, pues es una tabla que quería traer a colación porque pues menciona todo lo que puede afectar en cada órgano. Listo. Ahora para hablar de los gases o de los vapores. Entonces encontramos en primera instancia el óxido nitroso, que dentro de sus propiedades físicas pues es un gas incoloro, inoloro, a temperatura y presión ambiente. Dentro de sus ventajas es que pues va a ser inerte, tiene efectos cardiovasculares muy bajos, casi mínimos, tiene una baja solubilidad en sangre, tiene una rápida inducción y una recuperación adecuada y pues es no explosivo. Dentro de las desventajas pues es una baja potencia dado que el MAC es alto, es alrededor del 70%. En cuanto a la toxicidad y biotransformación, pues casi todo se va a eliminar mediante la exhalación, o sea, de manera pulmonar. Una pequeña parte se puede difundir a través de la piel,
Solo el 0,01% va a sufrir un metabolismo reductor en el tracto gastrointestinal por bacterias anaerobias. O sea, es muy poco a comparación del resto que se elimina. Dentro de las contraindicaciones, pues básicamente en pacientes con neumotórax, con embolia aérea venosa o arterial, obstrucción intestinal aguda con distensión intestinal, aire intracraneal, quistes aéreos pulmonares o burbujas de aire intraoculares y hasta injerto con membrana timpánica, pues serían contraindicados estos pacientes para utilizar el oxígeno que por sí ya casi no se utiliza, pero pues digamos que puede haber unos efectos sobre ciertos órganos que es importante mencionar, principalmente a nivel cardiovascular y cerebral. A nivel cardiovascular tiende a estimular el sistema nervioso simpático, por lo tanto va a deprimir directamente la contractibilidad miocardio. Esto se evidenció en estudios in vitro, sin embargo, in vivo, la presión arterial, el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca se van a mantener sin cambios o ligeramente elevados por su estimulación por medio de las catecolaminas. A nivel cerebral, pues tiende a aumentar el flujo sanguíneo cerebral y el volumen intracraneal sanguíneo cerebral y va a producir una leve elevación de la presión intracraneal. También puede aumentar el consumo cerebral de oxígeno. Encontramos por otro lado el xenón, que es un gas noble, inodoro, no explosivo, inerte, tiene un MAC alto del 71%, o sea, su potencia también es baja. El coeficiente de sangre gas es de 0,115, o sea, es un coeficiente de sangre gas bajo, o sea, no es tan soluble en sangre, o sea, llega directamente rápido al sistema nervioso central. Tiene un poco de efecto sobre el sistema cardiovascular, hepático o renal, protege contra isquemia neuronal, produce menos delirio posoperatorio, pero su desventaja es que es costoso y su disponibilidad pues es limitada. Por otro lado, los hidrocarburos. Dentro de este grupo pues está solo el halotano. Recalcar que es un alcano halogenado, de naturaleza no inflamable y no explosiva por su enlace carbono-fluoruro. Va a haber puede generar una disminución de la presión arterial y del gasto cardíaco, puede generar interferencia por el intercambio de sodio-calcio, inhibe el reflejo de compensación producido por los vasoreceptores por disminución de la estimulación vagal, puede causar taquipnea transitoria, relajación del músculo esquelético, pues reduce el flujo renal, puede llegar a dilatar las venas cerebrales porque pues, reduce la resistencia a las mismas y aumenta el volumen sanguíneo. Entre las interacciones principalmente con los bloqueantes beta-adrenérgicos y calcioantagonistas puede generar depresión miocárdica aumentada, en interacción con antidepresivos tricíclicos inhibidores de monoaminoxidasa puede generar arritmias al igual que con la aminofilina. Dentro de las reacciones adversas es importante recalcar la hepatitis por el otano, por exposición múltiple al anestésico en intervalos cortos. Puede haber lesión hepática con necrosis centrolobulillar por el mismo metabolismo. La enzima CYP12A1, pues la que se oxida el fármaco, en ausencia del oxígeno, pues es hepatotóxica. Una reacción alérgica que consiste pues, en eosinofilia, erosión cutánea, fiebre, básicamente porque las proteínas microsomales hepáticas que han sido modificadas por el ácido trifluoracético como antígenos desencadenantes pueden causar esa reacción. Está contraindicado en pacientes hipovolémicos, con reducción de la función ventricular izquierda, pacientes con insuficiencia hepática, pacientes con posible lesión masiva intracraneal o pacientes con feocromocitoma, aunque pues en estos pacientes pues el uso es más limitado, no tanto contraindicado del todo. En cuanto a los éteres, encontramos los fluranos. Entonces el isoflurano tiene un olor acre, incrementa la frecuencia cardíaca, la dilatación de las coronarias, puede causar taquipnea, aumenta la presión intracraneal, disminuye el flujo sanguíneo renal, la tasa de filtración glomerular y el gasto urinario, como hemos venido viendo en todos los anestésicos inhalados. Genera relajación del músculo esquelético, reducción del flujo arterial y venoso. En las interacciones, la principal es la epinefrina en dosis mayores a 4 a 5 microgramos kilogramo, puede causar arritmias cardíacas. Contraindicaciones en pacientes hipovolémicos graves o con hipertermia maligna. El desflurano se usa más que todo en pacientes pediátricos, tiene baja solubilidad en sangre, produce delirio de emergencia anestésica o agitación. Esto especialmente es tanto con el sevoflurano como con el desflurano. Es similar al isoflurano en efectos cardiogénicos, es más potente que el óxido nítrico, está contraindicado en hipovolemia grave, hipertensión intracraneal e hipertermia maligna.
Digamos que de las interacciones, la más importante es que va a potenciar la acción de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. Disminuye la resistencia vascular, disminuye el volumen ventilatorio, tiene un coeficiente de partición sangre-gas de 0,42, que es mucho más bajo que hasta el del mismo óxido nitroso, entonces es de los más bajos que hay. Y ya por último tenemos el ceoflurano, que al igual que el desflurano es un éter fluorado. Es de elección porque la no pungencia y el rápido aumento de la concentración anestésica alveolar lo hacen una excelente opción, tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos. Dentro de como las reacciones adversas, pues puede generar una pérdida rápida de la concentración alveolar, disminuye la contractibilidad miocárdica, prolonga el intervalo QT, se puede llegar a presentar esto en pacientes hasta una hora después de, en niños sobre todo, puede generar depresión respiratoria y básicamente disminuye la resistencia vascular cerebral, igual que todos los fluranos, básicamente. Contraindicaciones: hipovolemia, hipertermia maligna, hipertensión endocraniana. Interacciones: también va a potenciar los bloqueantes neuromusculares y pues no sensibiliza el corazón a las arritmias inducidas por catecolaminas. Y ya eso sería todo. Muchas gracias. Ok, Sergio, súper. Bueno, pues nada, yo quería recordarles lo que les hablaba Sergio al comienzo, y es que los factores que determinan la absorción de los anestésicos es como lo más importante a tener en cuenta. El coeficiente de partición sangre-gas, que lo explicaste súper bien, yo creo que de una manera como más fácil de entender. También el gasto cardíaco ahí nos genera un impacto, y la diferencia de la presión parcial del gas en el alveolo y en la sangre. Otra cosa que dijiste ahorita del desflorane, que también me parece importante aclarar, es que en cuanto al uso de anestesia en la población pediátrica hay un aspecto muy importante a tener en cuenta, y es la pungencia, que no sé si tú tienes más o menos claro qué es la pungencia. Pues no del todo, pero sí me podrías de pronto explicar. Bueno, pues nosotros lo relacionamos más como con algo irritante, ¿sí? Entonces, hay algo que tener en cuenta en la población pediátrica, y es que la vía aérea de ellos es más reactiva. Entonces, tenemos que tener en cuenta los escenarios como el broncoespasmo, el laringoespasmo, y el anestésico, en este caso, que tiene la menor pungencia y que nos ayuda mucho en ese caso, es el Ceborane. Entonces, digamos que por eso en muchas ocasiones lo preferimos antes que el Desflorane, por esa característica en especial. ¿Sí? Pese a que pues el desflorane él tiene su rapidez en la inducción y la recuperación por el tema que estabas mencionando tú del coeficiente de partición y esto, pues también tenemos que tener en cuenta eso, ¿listo? Sí, doctora, yo había leído que pues básicamente genera irritación en las vías respiratorias. Puede provocar tos. Sí, sí, no me acuerdo. Y sí, no sé si el profe Valdés quiere decir algo adicional. Bueno, bien, Sergio, bien la presentación. Digamos que los anestésicos inhalados es uno de los temas más difíciles. Eh, Hay varios aspectos, como hay tres estructuras importantes para comprenderlo. Uno es la parte de farmacocinética. A diferencia de, digamos que de los anestésicos endovenosos, donde el medicamento entra y ya lo tenemos 100% biodisponible, ¿sí? 100% en sangre listo para actuar. Aquí el anestésico tiene que pasar primero por una fase alveolar, ¿sí? Tiene que llegar a una concentración alveolar antes de llegar a sangre. Entonces, todo el proceso que tiene que ocurrir desde que se está administrando el anestésico inhalado hasta que llega al alveolo es una de las cosas que primero uno debe entender. ¿Cuáles son esos factores que determina que llegue y que se tenga una concentración adecuada en el alveolo? Después de que se tiene una concentración adecuada en el alveolo, hay que entender cuáles son los factores, ¿sí?, que permiten que ese gas pase a la circulación, que son los determinantes de esa captación.
Después de que uno ha entendido eso, uno debe comprender cuáles son los mecanismos de acción de estos fármacos. Estos fármacos tienen varias teorías, no hay una específica que diga este es el mecanismo de acción correcto, a diferencia de los fármacos endovenosos. Entonces, usted ahí mencionaba que hay inhibición a nivel de receptores GABA, ¿sí? También hay inhibición a nivel de receptores NMDA, o sea, vamos a tener un efecto donde se potencia el GABA, favorecen el GABA para que haya una inhibición o haya una inhibición de glutamato, ¿sí? Para que haya una inhibición neurológica, o potencian un efecto inhibitorio neurotransmisor o disminuyen un efecto neuroexcitatorio. ¿Listo? Las zonas donde actúan estos medicamentos, usted mencionó principalmente a nivel de encéfalo, ¿cierto? Pero hay algo muy importante y es a nivel de la médula espinal. Tener en cuenta que también tienen un gran efecto a nivel extracraneal. Por eso es que la concentración alveolar mínima como parámetro que tenemos estandarizado, mire, coloqué ahí la definición de la concentración alveolar. Mire que evita una respuesta al estímulo, ¿sí? Previenen el movimiento a un estímulo. Sin embargo, ese movimiento, ¿sí? Puede ser no por un efecto central, sino por efecto a nivel de la médula espinal, ¿sí? Entonces, no es un buen medidor la concentración alveolar mínima de la profundidad anestésica. Sin embargo, es lo que en la mayoría de máquinas tenemos disponible. Pero esto no nos indica adecuadamente la profundidad anestésica de los pacientes. Entonces, lo segundo es el mecanismo de acción. ¿Dónde van a actuar estos fármacos? Y lo tercero es la farmacodinamia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir en el efecto? Ahí siempre hay que tener como los sistemas donde más efecto se va a tener con estos fármacos, a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema cardiovascular y a nivel respiratorio. Adicionalmente, estos fármacos, sobre todo los fluorados, ¿sí? Sevoflurane, desflurane, isoflurane, pueden tener un efecto que se ha descrito de toxicidad renal. ¿Qué tan frecuente es en humanos? Es supremamente infrecuente, pero también se les ha descrito. Esa es como la forma de tratar de comprender este tema de los anestésicos inhalados. Le repito, es un tema bastante complejo. Pero digamos que cubrió la mayor cantidad de temas, ¿listo? ¿Dudas, preguntas para los participantes de la charla? ¿Todo claro? Listo, muchachos. Muy buena presentación, Sergio. Bueno. Vale, muchas gracias, doctor. Listo. Entonces nos estamos viendo en próximos escenarios. Muchas Éxitos gracias. a todos, muchas gracias. Muy buena presentación. Muchos Gracias, éxitos. Sergio. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Feliz noche. Chao, Sergio.